Salmo 17, por favor, sígueme con su vista mientras yo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú oirás, oh Dios. Tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmo que acabamos de leer es una súplica. Una súplica, una oración que obviamente, como nos dice el título, lo escribió David. ¿En qué momento se utilizaría este salmo en la liturgia del templo? Se utilizaría, mis hermanos, según el contexto, cuando había una acusación injusta y este acusado se refugiaba o se refugiaría en el tabernáculo o cuando estaba construido el templo, en el templo. A veces cuando se buscaba a alguien para quitarle la vida, en sentido de justicia, esta persona iba al tabernáculo o a las ciudades de refugio constituidas, establecidas en la ley, para que investigaran el caso y no lo acusaran injustamente y no le quitaran la vida. Lo que vemos aquí en el salmista es precisamente lo que dice el versículo 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Es una expresión poética. Venirse a refugiarse a la diestra de Dios era precisamente venir a una ciudad de refugio o en tal caso cuando entraban al tabernáculo. Hay tres casos. Hay una parte en Deuteronomio capítulo 19, se nos dice en qué consistía esta ciudad de refugio. Y hay dos casos que vamos a ver en la Biblia donde se utilizó mal precisamente esta oportunidad de protección que daba Dios cuando alguien era acusado injustamente. Vamos a buscar tres pasajes de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 19, el primer libro de los Reyes capítulo 2 y Jeremías capítulo 7. En el primero, Deuteronomio capítulo 19, se da entonces la ley de las ciudades de refugio. Versículo 1 al 13 dice así: Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá.
aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, ¿verdad? Porque se iba a estimar que lo mató en el campo, entonces antes de que lo vengaran, se iba a refugiar. Versículo 6. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a esas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Aquí vemos entonces se me pasa la palabra, esa oportunidad que le daba Dios cuando alguien alegaba ser inocente o que fue un accidente lo que ocurrió. Sin embargo, no era un lugar para la impunidad. Vemos que después el Señor le dice, ok, él entró y se va a averiguar sobre el caso. Pero si al averiguar del caso resulta que sí es culpable, entonces lo van a sacar y lo van a sentenciar. Y esa es la manera que habrá justicia. Entonces se tenían estas ciudades en el tiempo que David escribió. Recuerden que ya Israel tenía sus tierras, Deuteronomio, iban a tomar la tierra de Canaán, no la tenían. Pero también, aparte de estas ciudades, según Éxodo 21, el presunto homicida podía también refugiarse en el templo. O corría al templo como para que, espere, no vamos a matarlo adentro, vamos a decirlo así, no es lo mismo, pero voy a decirlo así como para que lo entendamos. Se metió en la iglesia, bueno, ya vamos a esperar que salga o se averigua, pero aún así, si es culpable, se busca, se saca y se ejecuta. Eso fue precisamente lo que hizo Joab, quien fue general de David en vida, pero que lamentablemente en sus últimos años no siguió las instrucciones de David e hizo injusticia. Y aparentemente el trono de David estaba como manchado de injusticia por Joab, que habiendo una tregua de paz, él mató a unos generales que David había dicho que debían darle la vida. Este Joab, al hacer eso, y cuando David le prometió a Joab, yo no te voy a sentenciar, pero mi hijo sí. Y cuando David muere o va a morir, le dice a Salomón que haga justicia para que su trono sea firme. Y de hecho, en Primera de Reyes, cuando Salomón, que ustedes saben, comienza muy bien, precisamente ejecuta el poder de la espada que le dio Dios, y así de esa manera se afirmó el trono de Salomón en justicia. Era lícito y de hecho se demandaba que el rey, la autoridad civil, cumpliera la justicia, porque Dios ama la justicia. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 28. Versículo 28 dice así, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Jehová al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Aquí vemos que Joab está haciendo lo que decía la ley. Bueno, fue allá para que no lo fueran a ejecutar inmediatamente.
Versículo 29. Se le hizo saber a Salomón que Jehová había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Él no le ha dicho el rey, no, que yo digo que salga, no, sal para ejecutarte. Pero Joab, él dijo, versículo 30b, y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. 31. El rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab había derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Acá vemos entonces cómo se aplicó esta ley que estábamos hablando de Deuteronomio 19. Joiada se refugió en el tabernáculo, una presunta inocencia, pero él no estaba ni convencido de su propia inocencia, porque cuando le dice que salga, bueno, porque Salomón tiene que arreglar unas cuentas con él, él le dice: no, voy a morir aquí, como haciéndolo más dramático toda la situación. O sea, él no estaba muy convencido de verdad, o él sabía por qué lo estaban acusando. Y de hecho el escritor de Reyes precisamente pone que era para afirmar en justicia el trono de David, el trono de la familia de David, de la dinastía davídica, porque Joab había roto un pacto que David había establecido con Abner, los otros generales, donde no los tocarían, y Joab desobedeció. La sangre de estos generales muertos injustamente cayó sobre ellos. Dios bendijo ese acto de Salomón, a pesar de que estuviera en el templo, en el tabernáculo, y apelara a cierta misericordia. Hay que tener cuidado, hermanos, porque lo que enseñaba la Biblia es que la justicia era ejecutable. Y hay otro momento que nos narra la Biblia que es más desagradable aún, cuando personas venían al tabernáculo, pero estos eran más descarados y cínicos, y el Señor también los reprocha el cinismo con que estaban usando el tabernáculo de Dios. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 8 hasta el 11, dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andan tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Aquí entonces vemos a la sociedad civil israelita cometiendo todo tipo de fechoría, cometiendo todo tipo de viviendo a la espalda de la ley de Dios. Eso es resumen de lo que hacían: hurtando, matando, adulterando, hablando en falso, eran labios lisonjeros. Y de paso, cuando hacían todo eso, se venían al tabernáculo, al templo, en este caso ya estaba el templo construido, y decían: los librados somos, bueno, vamos a respetar la ley dice que no me pueden tocar. Pues a unos cínicos completamente. Dios, a través de los labios de Jeremías, le dice: ¿ustedes creen que yo no los estoy viendo? Ustedes, esto es una casa cueva de ladrones. No voy a seguir leyendo, pero después dice el Señor: no me voy a vengar yo, no, yo me voy a vengar, y se voy a traer los asirios y los va a matar a ustedes.
La justicia de Dios ejecutándose cuando la persona realmente apela que Dios defiéndeme cuando eres culpable. Cuando eres culpable. Bueno, el Salmo, probablemente estas personas pudieran invocar el Salmo 17. Obviamente no lo podrían invocar porque vemos como el salmista dice, Señor, prácticamente dice, juzga mi inocencia. Yo soy inocente, tú me escudriñas a mí. Él me está acusando, pero tú que ves todas las cosas, sabes que yo soy inocente de todo lo que se me está acusando. Entonces hay tres peticiones, básicamente. La primera, del 1 al 5, está fundada en la rectitud del juez y en la propia inocencia en pensamientos, palabras y pasos. Señor, con respecto a ese caso que me está acusando, yo testifico delante de ti que soy inocente en pensamiento, en labios y como actúo. Recuérdense que no se trata de una justicia de un alguien impecable. Eso no existe, nunca ha existido aparte de nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a la acusación que me están haciendo. Señor, con respecto a esa acusación, yo soy inocente. Yo apelo mi inocencia en pensamientos, palabras y conducta. Es legítimo orar así delante de Dios, hermano. Es legítimo. Señor, tú me conoces más que mis acusadores. Esos son los versículos 1 al 5. El orante le apela al juez que lo investigue. El juez en este caso es Dios. Que aún los labios de él se equiparan o concuerdan con los labios de Dios. Versículo 1b, por ejemplo, dice: escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Versículo 4a. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Él expresa aún, Señor, mis palabras con ese asunto concuerdan con tus palabras. Yo te imito, yo actúo en justicia. La segunda petición va de versículos 6 al 12. Él repite, de hecho, los verbos de que Dios escucha, aduce a que Dios incline su oído, de que Él mire con sus ojos. Vean el versículo 2b, dice: vean tus ojos, Dios, la rectitud. En el versículo 6b dice: inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Él tiene una repetición constante de verbos y de: Señor, según tus labios, según yo he actuado, según lo que tú miras, yo soy justo, según lo que tú oyes, oye mi oración. Veamos, por ejemplo, el versículo 2b nuevamente dice: vean tus ojos la rectitud. 11b. Según los malvados han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Él compara y hace equivalencia. Señor, tú ves, o mejor dicho, yo soy objeto de injuria, ellos están sus ojos sobre mí para acecharme, pero al mismo tiempo tus ojos también están sobre mí y tú ves la rectitud. Luego vean el 3, versículo 3, parte B. Me has puesto a prueba, he resuelto, parte C, disculpen, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Versículo 10, pero parte B dice: con su boca ellos hablan arrogantemente. Señor, compara mis labios, los cuales no transgreden según tu palabra, como tú prohíbes que calumniemos, engañemos, seamos lisonjeros. Al contrario, ellos sí usan sus labios para transgredir y para hablar arrogantemente. Observen por lo menos también el versículo 5, parte A, dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Versículo 11, han cercado ahora nuestros pasos. Mientras ellos me acechan y me acorralan, o básicamente sirven de tropiezo, Señor, tú sustentas. Hay un balance entonces entre los labios, los ojos, los oídos, el actuar, los pasos. Y la tercera petición básicamente son imperativos que él le pide a Dios. Señor, levántate, júzgalo,
sal al encuentro, póstrales. Señor, emite el juicio, que ellos no prosperen en su maldad. Es legítimo nuevamente, como lo hemos explicado antes, pedir el juicio de Dios sobre los malvados. Es legítimo, hermano. Pero obviamente ese juicio lo hace el Señor. Ahora, vemos cómo en el versículo 1 comienza con una repetición característica de la poesía hebrea. Versículo 1 dice: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Es como si el salmista estuviera diciendo: oye, Señor, mi demanda. Ellos me están demandando, pero entonces ahora yo los demando delante de ti. Oye, Señor, está atento. ¿A qué debe estar atento el Señor? A mi clamor. Escucha mi súplica. Y esa súplica está hecha de labios sin engaño. Esa no es una lengua fraudulenta, no es hecha de labios hipócritas. No es algo, no, y hemos dicho acerca de hombres verdaderos o la verdad para la mente hebrea. No solamente es alguien que pronuncia hechos que se constatan con la realidad, sino que utiliza los hechos para la justicia o para la maldad. Es una persona que el cual no es un hipócrita, no es una cosa con lo que dice y actúa de otra manera, o su corazón está en otro lugar. Señor, tú sabes que lo que yo le digo al prójimo, eso es la verdad. Eso es lo que yo soy por dentro. Un hombre verdadero. Y por esa razón tengo la confianza de ir delante de ti pidiendo, por favor, óyeme. Porque yo no soy un hipócrita. Yo no transgredo con mis labios. Es una protesta de sinceridad. Labios sin fraude. Yo estoy declarando mi inocencia. Con todos los verbos que utiliza el salmista aquí, es como si estuviera diciendo: pido en voz alta justicia a Dios. Es un clamor. Señor, vindícame. Es lo que dice el versículo 2. Vindícame, vindícame. Cuando el salmista dice que él no habla de labios lisonjeros, está expresando la misma idea del Salmo 122. A Jehová clamé cuando estaba en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. Ya que él está pidiendo el socorro del juez justo porque lo están demandando un labio mentiroso. Lo está acusando, lo está culpando un hipócrita. El Proverbios 10:18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es un necio. El Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por eso en esa confianza, escúchame y vindícame, porque tu contentamiento son los labios verdaderos y mis labios son verdaderos. En cambio, tú abominas, aborreces, detestas al labio mentiroso. En el versículo 2 dice: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. La sentencia pronúnciala tú, Señor. Es decir, yo me he refugiado, van a averiguar sobre los cargos que se imputan y obviamente allí van a por fin revelar si es inocente o no. Y él está esperando: Señor, de la investigación que se hace, entonces procede en mi vindicación. Seas tú. Él está pidiendo que esa vindicación venga de Dios, que sabe todas las cosas. No como estaba ocurriendo o como lo denuncia Habacuc. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, escucha, dice: destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hablaba de ese deterioro en la sociedad civil de Israel, bueno, también en la religiosa, porque era una teocracia, pero lo que nosotros conocemos como sociedad civil,
de que los jueces estaban tan corrompidos, eran sobornados, amaban tanto el dinero, amaban tanto el placer, que la injusticia era el pan diario y salía torcida. Es decir, no había de una manera, no se cumplía lo que dice Isaías, tu justicia correrán por las calles. Eso está hablando de hombres que hacen cumplir la justicia, la ley de Dios. Entonces por eso el salmista teme, aunque si estamos hablando de cuando David lo escribe, aunque hubiese obviamente algunos corruptos, en aquel tiempo había mejor momento. Pero estamos hablando también de un israelita que usa el salmo cuando obviamente hay jueces corruptos y autoridades civiles que no hacen según el derecho. Proceda de ti, Señor, porque de ellos no espero nada. No espero nada. El salmista, hermano, también hace esta petición a Dios con la confianza, porque él sabe lo que también se expresa en el Salmo 45, vamos a buscarlo, versículos 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. David expresa esa confianza en que el trono de Dios, a donde se ha venido a refugiar, a donde precisamente está la presencia de Dios, ese trono que también era símbolo, el tabernáculo, el templo, era símbolo del trono de Dios en la tierra. Y él dice, tú amas la justicia, entonces, Señor, yo apelo que hagas justicia, porque tú la amas, porque es parte de tu carácter, y yo me acomodo a tu carácter, yo amo tu carácter. Haz entonces, revela, despliega la belleza de tu justicia, Señor, sobre todo en las acusaciones falsas o cuando soy objeto de injusticias. Es legítimo, hermanos, orar así. David nos está enseñando a orar. Cuando nos vemos abusados, o vemos que realmente el hombre, como pasaba con los tiempos de Israel en Habacuc, o quien estaba siendo acusado, realmente no había forma de que se dilucidara la verdad. Pero allí el pueblo de Dios puede apelar a su Dios. Su cetro es caracterizado por justicia. Por justicia. Versículo 3. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Ven cómo él apela a la inspección de Dios. David está diciendo, Señor, aunque sondees mi corazón, aunque me inspecciones de noche, incluso en medio de la prueba, en medio de la dificultad, no encontrarás malicia. Tú sabes que no actué en malicia. Bueno, es apelar a la inocencia verdadera delante del Señor. El salmista está diciendo que mientras el juez humano investiga los hechos, el juez divino investiga el corazón. Y Señor, y allí tú sabes que encontrarás que yo soy inocente. ¿Por qué dice que en la noche? La noche, hermanos, por lo general es tiempo de recogimiento, de intimidad. Uno se relaja en la noche. Es probable que en un día de mucha presión uno actúe mal, ¿verdad? Le hable mal a una persona, actúe mal, pero por la presión ni siquiera me ha dado cuenta que en realidad actúe mal. Eso puede suceder. Y después, cuando está la persona en la noche en su casa, en su regazo ya, y hace como el inventario del día, a veces nuestra conciencia, oye, verdad, yo como que no debí haberle respondido así, o no debió haber sido así, o me ofusqué.
Es como que en la intimidad ya o en la contemplación, sin tanto ajetreo, uno puede llegar a un momento en que reconoce que falló. Eso puede suceder. David está diciendo que Dios se acerca en la intimidad del hombre, en el silencio de la noche. Porque el hombre abre su corazón en la noche o Dios se lo abre. Como dice, por ejemplo, el 16, capítulo 16, el salmo anterior que dice 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Como cuando el Señor viene a apelar la conciencia de uno en la intimidad, en la tranquilidad, y aún ahí el Señor puede ayudarnos en nuestra conciencia. No, bueno, has actuado bien, tranquilo, no te preocupes. Y uno puede decir, Señor, bueno, puedo dormir, descansar tranquilo. Porque tú sabes, delante de ti no he hecho lo que me acusan. O como dice también el Salmo capítulo 4, versículo 4, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, Selah. Versículo 8 del mismo Salmo, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, mi conciencia no me acusa delante de ti, Señor. Soy limpio de eso que me están acusando. Es parte de la inocencia a la cual uno puede apelar. Es interesante que él también dice, él después explica en los versículos después cómo ha sido me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, Señor, según eso, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Señor, yo he resuelto que mi boca no transgreda según tu palabra al prójimo. Señor, inclusive en los caminos abruptos de este mundo, yo ahí me he guardado. Pero sin embargo, nuevamente te pido, susténtame, Señor. Manténme fiel, porque ha sido duro. Porque a pesar de que yo puedo apelar a mi inocencia, tú sabes que ha sido duro para mí y provoca otra cosa. Señor, ayúdame, sustente. Cuando el salmista dice, tú no hallaste a pesar de tu escrutinio, a pesar de tu inspección, Señor, nada inicuo hallaste, significa que él dice, Señor, de verdad que tú, en ese caso, en esa específica situación, yo no pensé para mal, no lo calculé de esa manera como se me está diciendo, no lo planifiqué. Tú puedes ver que no hubo mala intención de mi parte, no hubo un plan maligno que se estaba fraguando o que yo hice, o que yo simplemente sabía que me iba a aprovechar del prójimo, sabía que no lo iba a considerar, sabía que lo iba a ofender y aún así lo hice. No, Señor, eso no ha pasado. Fue en inocencia. Tú no has hallado nada inicuo. Y por eso le explica en los versículos que leímos. ¿Por qué? Porque yo resolví ser sincero con mis labios. En cuanto a las obras humanas, por las palabras de tus labios, yo me he guardado. Y aún en los caminos escabrosos del mundo, yo también, Señor, me he estado manteniendo alejado de eso. Susténtame igual para que mis pies no resbalen a pesar de eso. El Salmo 6, el versículo 6 y 7 explica el contexto que ya explicamos al principio. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Muestra tu maravillosa misericordia, que tú salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra él. Y sabemos que él está ahí refugiándose en el templo, esperando que el caso se resuelva a su favor. Versículo 8. Vamos a ir ya avanzando por la hora.
Versículo 8 dice, es la petición que al mismo tiempo, Señor, que te pido justicia, te pido que me vindiques, guárdame, Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estas dos frases, la niña de tus ojos, no es la justificación para la canción de este señor, Daniel Calvetti. Yo soy tu niña. De verdad, no, uno se imagina un hombre cantando, yo soy tu niña, Señor. La niña de tus ojos. La expresión también aparece en Deuteronomio y aparece en Zacarías, cuando también habla el Señor de que los pueblos que se habían metido con Israel tocan la niña de sus ojos. Esto no es un antropomorfismo de que un padre que ama a su niña, su delicada e inocente niña, y se mete con la niña, tú te vas a meter con mi hija, tú vas a ver lo que es bueno. Esto no es como que nos metamos con Elizabeth y veremos al pastor David enfurecido. No se lo recomiendo. No, esto no es así de que no toques a la niña de mis ojos, a mi hija que yo quiero. La frase la niña de los ojos se está refiriendo a la pupila del ojo. Cuando usted se imagina a alguien que quiere meterse en la pupila de su ojo, lo está provocando, está siendo grosero, va a recibir una respuesta. ¿Qué te pasa? Hay una defensa. Bueno, Dios está diciendo, guárdame como tú guardas, como la niña es la pupila, la parte más sensible del ojo. Imagínate, ni un rayo de luz permitimos, nos tapamos, nos cubrimos. Imagínense un objeto. Entonces, cuando Él dice, guárdame como la niña de tus ojos, guárdame como a esa parte mayor sensible de tu ojo, que es un antropomorfismo porque el Señor no tiene ojo. Pero sí es para darnos a nosotros a entender el cuidado que tiene Dios por su pueblo. Quien os toca a ustedes, toca la niña de los ojos de Dios, la pupila. Así que sáquese esa idea, yo soy una niña y ningún hombre acá, Dios guarde. Señor, bueno, me siento como una niña, guárdame. No, la pupila de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, como cuando el pastor predicó de Ruth, le dijo voz a Ruth, a cuyas alas del Omnipotente has venido a refugiarte. Una figura de esa protección que tiene Dios sobre el pueblo del pacto, que Él está comprometido. La protección de ese pueblo está garantizada, segura. Dios prometió cubrirlo bajo la sombra de sus alas. Y eso es lo que apela a David al pacto. Señor, tú prometiste guardarme, guárdame entonces. Protégeme bajo la sombra de tus alas, de la vista del versículo 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Recuerden que estamos en un juicio. ¿Cuáles son las características de estos seres? Envueltos están con su grosura. Eso habla acerca de su prosperidad y su soberbia. La grosura es como cuando alguien tiene mucha prosperidad, tiene, como vamos a decir, poder económico, tiene influencias y están envueltos en su grosura. Es como que nadie les puede decir que no. Tienen el poder del arma, del dinero, de la influencia, de que son hijos de tal, de que conocen, son de confianza de tal persona, o son muy fuertes. Y entonces son arrogantes, son soberbios, son presumidos. Ellos están envueltos en su grosura y con su boca hablan arrogantemente, son ofensivos. Cuando en cambio el inocente apela, mis labios son como los tuyos, Señor. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces usted no puede apelar inocencia si sus labios son tan agresivos como el del impío. Es más, de hecho usted está mostrando no tener el mismo carácter de Dios. Usted se guarda también en su manera de hablar. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. La figura poética de hablar, me están acechando, Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ellos se esconden para apresarme, pero tú también estás escondido, pero para ayudarme.
Perdón, tú me escondes bajo tus alas. Ellos se esconden para acecharme, pero tú a mí me escondes para ayudarme. Versículos 13, que es la petición en sí. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. David, inclusive, que parte de ese carácter son personas que todo lo ven a la luz de esta vida, hermano. Su prosperidad económica aquí, su placer aquí, su bienestar acá. Todos son sus intereses mundanos. Nosotros también tenemos intereses aquí en la tierra, como alimentar a nuestros hijos, obviamente garantizarles bienestar, salud, educación, esas cosas legítimas a las cuales tenemos que trabajar y tenemos que garantizar o buscar garantizar de alguna manera con la ayuda del Señor. Pero son estas personas que solamente hablan en términos de lo mundano, de los límites de esta vida, que a la hora de tomar una decisión no consideran la trascendencia, no consideran lo que es más importante. Eso es característico de un mundano. Nosotros obviamente estamos pendientes de cosas de este mundo, pero no somos mundanos. Nuestros valores no están dictados por esta sociedad. Nuestros valores no se acomodan a justificarse ni a complacer a los placeres, ni a la mundanalidad, ni a los deseos de aquellos que no tienen a Dios en su radar mental. Nosotros tomamos las decisiones, vamos según lo que nos dicta nuestro Dios. Nos invertimos en lo que dice Dios, en lo que vale más para Dios. No apelamos entonces a las personas que no tienen en consideración más nada. Son mundanos. Su porción está en esta tierra. A diferente. Cuando él dice, libra mi alma de los malos con la espada. Ustedes se recuerdan cuando David, siendo jovencito, está hablando con Saúl y dice, pero que tú eres muy pequeño para pelear con Goliat. Y él les dice, Señor, tu siervo es pastor de ovejas. Y si un león, un oso, agarraba una de las ovejas, yo iba con palos, como fuera, y le daba en la quijada y como fuera se la quitaba de la boca. David tiene esa imagen que Dios lo va a guardar así. Así el león esté ahí o ya sintiendo el aliento. Señor, yo sé que tú, como así lo hacía yo, me librarás de esas garras. Me librarás. Así como Daniel, en el foso con los leones, el Señor cayó la boca a los leones. Así, hermanos, el Señor protege a su pueblo en medio del mal. Y por último, un recuerdo más de la esperanza de la vida eterna y en contraste a lo que acabo de decir con los valores del mundo que solo son en esta vida. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Un recuerdo, hermanos, de nuestra esperanza. Y de la esperanza, inclusive de ver el rostro del Señor, nosotros lo experimentaremos acá en esta tierra cuando Él haga valer la justicia. Gracias, Señor, lo alabamos. Experimentaremos su mano protectora, su bendición sobre su pueblo, porque Él nos defiende. Así que, hermanos, cualquiera sea que sea su situación, si usted puede leer el Salmo y aplicarlo, ¿verdad?, según el contexto de cada uno de nosotros, puedes orar así, hermano. Puedes orar así. Suplicar al Señor de esta manera. Amén. Amén. Oh Dios, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Señor, perdona por favor nuestros pecados. Y qué bueno haber leído, contemplar y meditar en el Salmo 17. Señor, una súplica para que vindiques nuestra inocencia cuando nos sentimos, Señor, abusados, cuando sentimos, Señor, que hemos recibido un pago indebido,
Cuando alguna persona, Señor, nos trató como no merecíamos. O cuando se nos está acusando, Señor, de una situación de la cual somos inocentes. Ayúdanos, Padre, a poder realmente apelar a la justicia práctica que hablaba el salmista, Señor. Cuando nuestros labios, nuestras conductas, nuestros ojos, nuestro pensar, nuestro ser está comprometido a tu ley, Señor. Se adecúa, Señor, a lo que tú deseas y esperas de tu pueblo. Y Dios, para que tú también actúas. Mientras hay un compromiso, Señor, de actuar en justicia, también, Señor, David dice que hay un compromiso tuyo de reflejar la justicia, de guardarnos y de protegernos. Te amamos, Señor, porque eres justo y porque nos ayudas a tener esperanza, Señor, porque tenemos hambre y sed de justicia y esos serán saciados, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.